Listo, estamos en vivo. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, mucho gusto y con mucho placer de otra vez estar aquí de nuevo. Digo, no como la otra vez que nos vimos, ¿no? Juntos en persona, pero pues bueno, las cuestiones de distancia aún así también abren sus posibilidades de vez en cuando. Sí, pues sí, la vez pasada, para quien no conozca a Jacobo, pues Jacobo vino al podcast Parresia, que es el proyecto que sale cada domingo. Pero ahorita estoy iniciando con una serie de pláticas que pues, son unos lives para platicar de algunos temas. En este caso es sobre la historia y la filosofía satanista. Ya tenemos algunos videos ahí en YouTube que versan sobre el amor y el sentido de la vida. Ahí voy a dejar links para que las personas puedan ir a esos videos y verlos. Eh, Como decía, hoy vamos a elaborar el tema de la historia y la filosofía del pensamiento. Bueno, a mí me gusta llamarlo como pensamiento satanista. Antes de comenzar con digamos, a desarrollar los puntos, decir que no es nuestra intención hacer una apología digamos, al mal, a la figura del mal, ni tampoco invitar como, viste que a veces cuando hablamos de satanismo o así, pensamos inmediatamente en los rituales satánicos y la maldad y gente sacrificando gente y sacrificando animales. No estamos invitando para nada a eso. Simplemente estamos queriendo conversar de la filosofía del satanismo, con la que podemos o no estar de acuerdo en algunas cosas, pero sobre todo me interesaba platicarlo porque veo que como no hay una concordancia con la versión, digamos, cristiana o que nos ofrecen otras religiones sobre Satán, ¿no? O sea, se nos ofrece a Satán como esta figura del mal, como el adversario, como lo irracional, lo falaz, el lugar de la tentación, del error, ¿no? Y bueno, la filosofía satanista tiene una perspectiva totalmente distinta. O sea, es más bien como pensar en Satán en términos de una figura simbólica que implica algo del orden de la rebeldía y de la rebeldía con respecto a las relaciones de poder, ¿no? O de dominación. Entonces, me gustaría preguntarte como por dónde te gustaría empezar, porque sé que es un tema súper amplio. eh, y antes de eso, pues pedirte que te presentes para quien no pueda conocerte, si quieres agregar algún dato o algo. Bueno, pues de manera muy general, para quienes no me conozcan, mi nombre es Jacobo Rodríguez Flandes. Soy criminólogo, soy psicólogo, soy psicoanalista, soy docente, pues docente universitario, ¿no? Y pues, ¿no? También práctica clínica, ¿no? De hecho, acá atrás está el diván. Eh, y pues bueno, no sé qué tal te parecería empezar hablando un poquito de historia, porque tiene una historia un tanto singular la figura, una de Satanás y otra, la del satanismo como tal, como un culto, ¿no? Eh, si nos remontamos, por ejemplo, ¿no? A los aspectos bíblicos, encontramos que el llamado, ¿no? A pensar a esta criatura o a esta entidad o a este símbolo es en un inicio como un ángel, pero que la característica principal es que es un ángel rebelde, ¿no? Sin embargo, también se le conocía a este ángel como el acusador, ¿no? Era el encargado, pues, de prácticamente en el concilio de ángeles, ¿no? De decir, pues, mira, Dios, esta persona se portó mal o pecó de esta manera, ¿no? De ahí la palabra shaitan, ¿no? Satán, se empieza a utilizar como adversario, como enemigo, ¿no? Y se coloca la figura muy zoroastristamente, ¿no? Como la contraparte o el polo completamente opuesto a la bondad, que sería Dios, a su creación, que seríamos los seres humanos, ¿no? Y está la figura también de la serpiente, ¿no? En el Génesis, que, que seduce, ¿no? A Eva, pero también llama mucho la atención esto, ¿no? Así, la seduce con este fruto prohibido, pero que es el fruto de las ciencias del bien y el mal, ¿no? Ujú. O sea, Del que en un conocimiento. estudio de un conocimiento, pero un conocimiento moral, ¿no? En un texto muy bueno de Rudyard Safransky,
creo por aquí lo tenía, no creo que no, de Safransky, que habla sobre el mal en específico, nos comenta cómo esa prohibición ya estaba destinada a fallar, ¿no? O sea, llega Dios y les dice, no coman de este árbol, ¿no? Pero aún así, como no hay nociones de bien y mal, no hay nociones de correcto e incorrecto, no hay nociones de premio o de castigo, pues fue una sentencia prácticamente a que eso fallara, ¿no? Únicamente con la tentación de la serpiente, ¿no? De, mira, acá hay este conocimiento, mira, acá hay este saber y aquí hay esta división, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Está por ahí la historia bíblica también de Job, que es una historia bien, bien heavy, ¿no? O sea, Job era un sujeto que le iba muy bien, ¿no? Todo iba chido, era alguien muy devoto, ¿no? Y entonces, pues, ya aquí la figura no se ve tanto como la de una tentación, sino directamente como la de un adversario, ¿no? Satanás llega con Dios y le dice, mira, ¿sabes qué? Job te alaba, te reza, ¿no? Rinde culto a ti, pero por una sola razón, porque tú le has dado todo y pues tiene éxito, tiene dinero, tiene su esposa, sus hijos, etc., ¿no? Si le quitas eso, seguramente te va a dejar de adorar, ¿no? Y pues, o sea, horrible, ¿no? La vida de Job después, Dios dice, pues, ¿cómo de que no? A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Tipo apuesta, ¿no? Este, lo deja su mujer, no recuerdo, se mueren sus hijos, se muere su ganado, queda en absoluta pobreza, pero él nunca pierde la fe. Y entonces, pues Dios dice, bueno, está bien, ahí te va todo de nuevo, ¿no? Ten otros hijos, pero con otra esposa y otros borregos, o qué sé yo, ¿no? Y ahí creo que se ve muy, muy interesante cómo la figura es enteramente de alguien ya en oposición, ¿no? Está también la historia de, este, mm, de Cristo, ¿no? En el desierto, encontrándose al diablo y él tentándolo, ¿no? Hacia el pecado, pero pues Cristo opulente no dejándose caer en ningún tipo de tentaciones, ¿no? De ahí entonces, partiendo de esta figura y del nombre adversario, Shaitan, Satán, a lo largo de la historia, sobre todo en épocas medievales, se le llamaba satánico o satanismo, más bien, a todo aquello que fuese una práctica ajena a las prácticas religiosas. Por ejemplo, incluso dentro de lo que fue la religión protestante, la separación ¿cómo se llama Lutero? ¿No? Martín Lutero, si no me recuerdo, eh, se le atribuye a él, ¿no? El término de satanista, ¿no? ¿Por qué? Porque estás, sí, leyendo nuestra Biblia, sí creyendo en este mismo Dios, en este mismo Mesías, pero lo está haciendo de una forma diferente. El cristianismo empieza a encontrar varios lugares, llega a Noruega, por ejemplo, ¿no? A los países nórdicos, y pues sabes que ahí adoran a un tal Odín, a un Thor, son satánicos, ¿no? Porque simplemente son adversarios o diferentes a lo nuestro, ¿no? En América, ¿no? Tezcatlipoca, Tlantecuhtli, ¿no? Satánicos, ¿no? Punto. Únicamente se veía con esta, eh, esta función o término de hacer una diferencia, una separación, ¿no? Entre lo que es el ritual correcto casi en su totalidad católico cristiano, ¿no? Y todo lo que es completamente ajeno a esto, se le da el tinte de satánico, de satanista, ¿no? Posterior a ¿no? Ya empiezan a haber un tanto de manifestaciones, sobre todo, si no me recuerdo, fue durante la época de la Revolución Francesa, en la que sí se tenía un registro, ¿no? De una duquesa, no recuerdo muy bien, que pues para conservar su belleza, no era Elizabeth Rodríguez, que para Ajá, conservar su belleza fue con se un monje bañaba rebelde, en sangre, ¿no? en sangre, ¿no? Eh, Va con este monje, que era un monje rebelde, ¿no? O sea, estudiado de religión, pero sale de ahí, ¿no? Y le dice, bueno, pues llama no a lo bello, a lo correcto, sino llámale a lo demoníaco para que pues me mantenga bella por siempre, ¿no? Pum, se le realiza, ¿no? De ahí, pues bueno, podemos tener varios como pequeños relatos, ¿no? De tal persona que hizo pacto con el diablo, o tal persona que vendió su alma, Paganini, por ejemplo, no sé si Paganini, sabes, sí, 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 con el violín. con el violín, ¿no? Y todo esto, ¿no? Ujú. Pero queda, por así ya sedimentado, estructuralizado, ¿no? De una manera más, ortodoxa, si le queremos llamar así, en 1966, eh, el satanismo como tal, ¿no? O sea, digamos que en ese año el satanismo ya tiene una estructura ortodoxa con mitos y con ritos específicos, y eso se le debe a la figura de Aleister Crowley, ¿no?
De hecho, creo que tengo, sí, aquí tengo la biografía, bueno, la pequeña de bolsillo, ¿no? Breve biografía, ¿no? De Aleister Crowley, ¿no? Este, que pues era literalmente un mago, ¿no? Era pues, un mago. De hecho, hay una leyenda urbana. Él era inglés, ¿no? Y en esta leyenda urbana dice que el gobierno inglés pidió su ayuda para hacer rituales en contra de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que había como que una suerte de facción o que eran muy creyentes en la magia, ¿no? Y que lo contrataron como para hacer malos augurios para los nazis, para que intervengan sobre ellos de alguna manera, ¿no? Eh, Crowley funda lo que pues, conocemos como el telema, ¿no? Esta religión, ¿no? Ya con todos sus rituales y con todas sus indumentarias, ¿no? Y es creo yo, su libro más importante, el libro de la ley, donde aparece lo que será la columna vertebral del satanismo, vista en sus dos más grandes vertientes, que es la ateísta y la ateísta, ¿no? El imperativo de Crowley es, haz de tu voluntad una ley, ¿no? O sea, Ujú. este satanismo, inicial, ¿no? Eh, Establece todo lo contrario a lo que la Iglesia Católica nos estaba diciendo sobre la retención de ciertos estímulos, de ciertos gustos, de ciertos deseos, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no? Uno de los mandamientos de no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Mientras que con Crowley es, no, 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 mira, da cuenta de que hay algo en torno a una voluntad, ¿no? Deseo lo podemos llamar también, ¿no? Que Ujú. es imperante, que te impulsa, ¿no? Y la religión católica llega y te da ese bloqueo, ¿no? Dice, no, La ahí prohíbe. no, es pecado, ¿no? La prohíbe completamente. Eh, pues bueno, ¿no? Es como de, toma esta voluntad imperante en ti y más allá de reprimirla, vuélvela una ley, vuélvela un imperativo, ¿no? Que es bien parecido. De hecho, es como, pues literalmente, ¿no? Un selecciono, corto y pego y medio le quito palabritas, ¿no? Del imperativo categórico kantiano, ¿no? Haz de tu actuar que por medio de tu voluntad esto se vuelva un universal, si no me recuerdo, parafraseando Una el máxima imperativo universal. categórico, Sí. de esta máquina kantiana, ¿no? Más o menos parafraseada. Eh, que está muy interesante, ¿no? O sea, Kant es, bueno, tú actúa de tal modo de que, pues, eso que haces, los demás pienses que los demás deban de hacerlo también para que el mundo sea mejor, ¿no? O sea, voy en la calle, me encuentro una basura tirada, yo la recojo y la llevo a donde deba de ser porque esto sería lo adecuado y lo correcto. No, no es placentero con Kant, ¿no? No es placentero, pero pues es lo correcto porque se debe de hacer lo correcto y punto, ¿no? Solo que me parece, por ejemplo, que en Kant hay, sí, ¿no? Esta cuestión de yo convierto mi deber ser o mi imperativo categórico en un universal, pero porque, digamos, ya hay una estructura universal, ¿no? Que todos Ujú. compartimos, en la que todos estamos de acuerdo. Y me parece que aquí habría como la diferencia de que tú construyes una ley universal, pero que no pertenece a nadie más, ¿no? O no sé si es así. Eh, digamos que esta ley universal, la de haz de tu voluntad una ley, ¿no? Se torna un tanto más individual, ¿no? Ya no es con un propósito Ujú. de bien absoluto kantiano universal, sino Del más reino de bien los fines. un bien personal, ¿no? Ujú. Eh, Parecido a Sade, ¿no? En filosofía del tocador, ¿no? Dios nos da un cuerpo que goza, ¿no? Y este cuerpo, si Dios es perfecto y nos dio un cuerpo que goza, pues el cuerpo gozoso es un cuerpo perfecto. Entonces sería ir en contra de Dios, no ocupar el cuerpo para gozar, ¿no? Y de ahí entonces que en filosofía de tocadores puedes ocupar el cuerpo del otro, o sea, tienes la autoridad de ocupar el cuerpo del otro para tu goce, pero así también como el otro tiene la autoridad de tomar tu cuerpo para su propio goce, ¿no? Y pues bueno, ya saben, ¿no? O sea, ya se imaginan cómo terminan esos cuentos siempre, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? O sea, partiendo de este orden Sí. universal, natural, ¿no? Con una visión un tanto de servirse a sí mismo, pero servir al otro, ¿no? En Sade, ¿no? Y con Crowley es como vuelve esta voluntad que no sería, por ejemplo, la voluntad de la que nos habla Schopenhauer, ¿no? Como
absoluto, ¿no? Fuera de nosotros, ¿no? Sino que lo torna como una voluntad personal, ¿no? Eh, Ujú. Podríamos incluso lacanianamente hablarlo deseo, ¿no? Eh, Haz de tu deseo una ley, ¿no? Haz de tu voluntad una ley, ¿no? Ya no en términos sociales, universales. Cosa complicada, ¿no? Porque pues imperantemente aparece el otro, ¿no? O sea, de manera incontrolada, el otro siempre tiene su lugar ahí, ¿no? Sería un poco difícil eh, llevar a cabo este universal o este imperativo, pues sin tomar en cuenta también la función del otro. Claro. Yo, bueno, lo que estuve viendo es, para empezar, señalar o sea, me voy a ir un poco más atrás de la explicación que acabas de dar. Creo que se tomaron muchos puntos, ¿no? Bastante importantes. Me gustaría volver como desde este inicio, cuando Satanás se inserta en un discurso dicotómico del bien y el mal. Y entonces Dios representa el bien, Satanás el mal, y entonces ahí podríamos leer una relación de poder, ¿no? Del bien que siempre está intentando pugnar e imponerse sobre el mal y viceversa, ¿no? Pero me llama la atención cómo se llama a Satán el mal, pero por otro lado tenemos todas las cosas que se han hecho en nombre del bien, como por ejemplo la existencia del Maleus Maleficarum, que es este tratado, o bueno, no, me parece que es más bien un manual, ¿no? Es un manual, exacto. Que escrito en 1846 por dos monjes europeos cristianos, y que, digamos, propone maneras de torturar, interrogar, descubrir quién es Y de bruja. descubrimiento también, ¿no? Sí, O claro, sea, claro, claro. lo podríamos considerar casi como los inicios de un ¿cómo se llama? De un manual criminológico, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. lo podríamos considerar así porque te da justamente detalle de, ¿sabes qué? La evidencia muestra que tal persona es una bruja, ¿no? Y era una No, no, ya evidencia tiene rato que... basada en las propias creencias. Sí, sí, sí. No, no, no recuerdo muy bien, ya tiene mucho tiempo que lo leí, pero recuerdo haberme topado con algo súper interesante del Maleos que decía así como de si hay una persona muy seductora que te llama la atención, ¿no? Que siempre está ahí con planes eróticos, pero cuando cedes a sus encantos, te da el bloqueo y te dice que no, que, o sea, te quiero solo como amigo, bruja, ¿no? Punto. Ya, o sea, Claro, ahí además las está. mujeres independientes que sostenían la economía de una familia también eran brujas, porque ¿cómo va a ser, no? O sea, desafiaban como un cierto status quo o una forma en la que Mira, mira, estaba mira. estructurada la sociedad misma. Toma un segundito, hay alguien en la puerta, creo que me están buscando. Regreso súper rápido. Sí, perfecto. Igual quien está viendo este live, si quieren dejarnos sus comentarios, veo que por aquí ya hay un comentario. Voy a dar chance a que se escriban un poco más de comentarios para pasar directamente a una sección específica para ello. Eh, Dice, qué bruja soy. Em, Bien, pues esperamos tantito a Jacobo, si quieren dejarnos sus comentarios. Mm, 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 mm. Perdón, perdón. No sé, Perfecto. no sé por qué son pacientes y son muy, muy impacientes en realidad. No te Este, preocupes. Ya aquí les comentaba que dejaran su comentario mientras llegabas. ¿Hay Pero bueno, comentarios? estábamos como en esta cuestión, ¿no? A mí me llama la atención esto de la quema de brujas, porque pues sí, ¿no? O sea, ellas desafían un status quo de lo que se considera bien y entonces son castigadas en consecuencia. También, y además es un libro como muy contradictorio, ¿no? Porque dice, para enterarte si una mujer es bruja, arrójala a un río, a un lugar Amárrala con una hondo. piedra, arrójala a un río
Si Ajá, se ahoga, pues, ay, perdón, era una buena cristiana que ahorita seguramente está en el cielo, ¿no? Pero si no se sí. ahoga, bruja, ¿no? Les dije que era una bruja, ¿no? Se puede Sí, salvar claro, de eso. ¿no? O sea, no había Sí, pierde, ¿no? Y por ujú, ejemplo, ¿no? Lo de la tema de brujas, ¿no? Bueno, toda la cacería también tiene unos fines políticos muy interesantes. Porque no, aparte de ser mujeres que se salían de este estado, de este status quo, ¿no? Con esta rebelión o con esta independencia incluso, en ocasiones también eran personas adineradas, ¿no? O sea, no sé, bueno, no un rey, ¿no? Una ujú. duquesa, un conde o algo así, ¿no? Que fallecía y se quedaba pues todas las posesiones a nombre de su esposa, ¿no? La iglesia era de, híjole, mira, yo quiero ese templo, o yo quiero ese terreno, o yo quiero ese bien económico, ¿no? Pero pues tiene dueño, ¿no? O sea, pues es la condesa, ¿no? Y si decimos que es bruja, ¿no? Y pues ya que la matemos y la llevamos al oficio de la Santa Inquisición, ya pues, nosotros nos apoderamos con sus bienes, ¿no? Que también tenía mucho esa función de robo, si le queremos poner así, ¿no? Claro. Bueno, la cacería de brujas también, las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Estas Ujú. guerras en nombre de un bien, ¿no? O sea, toda la sangre que se derramó ahí justamente por el objetivo de recuperar Tierra Santa, ¿no? Porque pues, Y nosotros sin somos los embargo, buenos. Satanás es el malo. Sí, sí, pero Satanás es el malo, ¿no? O sea, y es que ellos son los satánicos, nosotros somos los buenos, ¿no? Ujú. Eh, pues Sí, bueno, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa ahí, pero me parece interesante porque hablamos como de los ritos satanistas, como qué terribles son, no deberían tener derecho a hacer sus ritos, aunque fueran simbólicos, aunque no hicieran daño a nadie, no deberían tener derecho, pero nunca nos cuestionamos otros rituales de otras religiones, sin mencionar específicamente alguna, pero que son tremendamente invasivas, y sin embargo como que son permitidas, como que no hay ningún problema, ¿no? exacto, ¿no? O sea, en el judaísmo, en el islam, eh, en la religión hinduista, ¿no? Bueno, en el hinduismo, por ejemplo, sé que hay sacrificios, ¿no? Obviamente es un poco extraña esta religión porque es como tener millones de deidades, ¿no? Y cada deidad como que tiene su culto en específico. Te puedes dedicar únicamente a esta deidad o únicamente a esta otra, ¿no? Eh, y hay unas deidades que creo que sí reciben de manera constante sacrificio de animales, ¿no? Y no se ve como algo malo, es como de, bueno, pues es su religión y pues ellos la profesan así, ¿no? Que hay gente extraña, pero bueno, punto y aparte. Sin embargo, si es satanismo, sí se llena completamente de todas estas miradas bastante inquisidoras, ¿no? Claro, y bueno, a mí lo que me interesa también de destacar del satanismo es que si bien pues ya esta figura de Satán ya había estado construida en la historia a través de colocarlo como el adversario o como la figura que representa el mal, que también es interesante ver, por ejemplo, las primeras representaciones de Satán en la pintura, que son representaciones de un ángel que va vestido de azul, que tiene su aureola, etcétera. Nada que ver con la imagen que tenemos actualmente, ¿no? Pero Sí, a sí, mí me llama sí. la atención que bien ya existía, eh, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XX, por ahí de 1966 señalabas, que ya es cuando empieza a adquirir más estructura, se hace el templo satánico, la iglesia satánica, ¿no? Y que coincide con un momento moderno de filosofía, de una filosofía racional y secular. Eso es lo que me llama la atención. Hay un trabajo muy interesante de Bolívar Echeverría que hablaba justamente de cómo es que el discurso positivista científico parece que traslada o se aleja mucho del discurso religioso, ¿no? Mientras que, y él es muy específico de señalar Latinoamérica, dice, parece que aquí no, que en Latinoamérica esos dos discursos pueden convivir a la perfección sin ningún problema, ¿no? O sea, eh, aparece entonces, pues sí, ¿no? Una década importante, ¿no? Donde, con descubrimientos y corrientes de pensamiento muy demarcadas por la industrialización. Y de pronto, pues surge esto, ¿no? Es un Ujú. poquito, tal vez, parecido con el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Una época sumamente industrializada, con avances positivistas, científicos muy a tope, y de pronto aparece alguien que dice, hey, vamos a dar un miramiento más allá de las estrellas sobre nosotros, ¿no?
parece que, ok, podemos descubrir un chiste muy, muy bobo, ¿no? Que Sir Isaac Newton murió virgen, nunca tuvo pareja, ¿no? Y pues pensar, ok, pues sí, un día le cae una manzana en la cabeza y dice, claro, por supuesto, la aceleración de 9.81 metros por el segundo cuadrado, ¿no? Perfecto, ley de gravitación universal. Pero de pronto, pues es como de, ¿sabes qué? Pero Sir Isaac Newton murió virgen. Eso sí es de gravedad, ¿no? O sea, es como pensar que no le habíamos, no le damos cuenta, no le damos espacio, no le habíamos dado lugar a eso imperante, como voluntad o como deseo, pues en psicoanálisis le podemos llamar inconsciente, ¿no? Mientras que, pues sí, tras ver todo este avance avasallador, ¿no? Nos topamos con el surgimiento del otro, ¿no? De como retorno al oscuro, a ese lugar donde la ciencia parece que también quiere evadir o evitar, ¿no? Este, este retorno a la parte mística, a la parte mágica, ¿no? Con la que, pues, a veces creo que también es un tanto necesario tener un poco de, este, de charla o de trabajo, ¿no? Más allá de lo que, pues, en algún momento Lacan hablará como de goce místico, ¿no? O sea, parece que también es un área que no ha sido muy, muy explorada del todo, ¿no? Eh, Te decía que continuaba bueno, que este nacimiento se lo debemos a Aleister Crowley, ¿no? Él le da esta estructura y de ahí justamente se divide en dos vertientes importantes para el satanismo. El satanismo teísta y el satanismo ateísta, ¿no? En el satanismo teísta, que me parece que en Estados Unidos es la iglesia de Leviatán, si no mal recuerdo, si no me recuerdo, creo que es la iglesia de Leviatán, quienes sí están fundamentados como una iglesia que adora al demonio. O sea, sí se piensa la figura del demonio como un ente que existe, que está ahí, ¿no? Y que está opuesto a, a, a la divinidad, ¿no? Era una forma de decir, no, ¿sabes qué? No es que era un ángel malvado, ¿no? O cruento y demás, sino que en realidad es la figura de justamente quien no se permite o no se permitió mantener a la humanidad como subrogados de Dios, ¿no? Él no mintió cuando ofrece la manzana y dice, sí, mira, claro, aquí está el conocimiento, para que puedas llegar a ser como Dios, es en serio, ¿no? Libérate de esto, es como un Prometeo, ¿no? De la mitología griega, ¿no? Lo ven más o menos así, ¿no? Como de, Sí. pues mira, no le des el fuego a los hombres porque pues, van a ser civilizaciones y cosas así. Mejor ahí déjalos como otros animalitos. Llega Prometeo y es como de, no, no seas gacho, ¿no? Les da el fuego y pues empiezan a cocinar, empiezan a crear y demás, ¿no? Y Que de hecho castiga, Lucifer, la etimología de la palabra es el que trae luz, el portador de la luz, el ¿no? portador de la luz. Y justamente, ¿no? O sea, hay una figura de satanismo teísta que sí se dedica a rendir culto a esta entidad, ¿no? O sea, que sí tienen plena creencia de la entidad demoníaca, así como todo lo secular, ¿no? Todos los demonios, Asmodeo, Belial, Leviatán, Amón, etc., etc. La lista es gigantesca, ¿no? Eh, y de ahí también parte el que creo es el más popular, la figura más popular del satanismo, que es el satanismo teísta. Y ahí sí es pues, el rockstar, ¿no? De ahí, Anton LaVey, ¿no? Anton LaVey. El señor Anton LaVey. Quien, pues también tiene una historia muy interesante, ¿no? Era un cirquero, Ujú. ¿no? O sea, no recuerdo si era su Bueno, papá o su abuelo, era pero domador también es de osos. interesante porque dicen que su biografía está como repleta de mitos, de cosas que nunca pasaron, pero que por ahí están. O sea, de hecho, ese episodio como de circo, yo estuve checando como que, o sea, hay quien lo afirma, pero hay quien también dice que eso fue como algo que inventaron, ¿no? O sea, es una historia como súper rara la que tiene. Lo que le pasa prácticamente a todo Mesías, ¿no? O sea, tiene su vida de pronto, Sí. pues, mete lo que se hizo esto, que hizo aquello, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, bueno, sí, sí, creo que hay un video por ahí rondando y él lo comenta tal cual, ¿no? Que hubo un tiempo en el que tocaba el órgano, pero para una iglesia, ¿no? Y que ahí descubre cierta hipocresía que él pensaba como absurda, ¿no? Veía que por un lado en el carnaval, en el circo, la gente se divertía y hacía sus desmanes, pero al otro día estaban en la iglesia ahí rezando como santurrones, ¿no? Así como que todo está bonito, nos portamos bien, ¿no? La moralidad,
cristiana es la correcta y todo perfecto, ¿no? Pero por otro lado, no hay lugar de la carne, no el carnaval. Y él se daba cuenta como de esta hipocresía, ¿no? Y decía, bueno, sí, claro, evidentemente, hasta ahora hemos encontrado cómo la Iglesia católica, bueno, sobre todo la católica, ¿no? Cristiana en general, ¿no? Ha demarcado, ¿no? Una represión muy, muy fuerte, ¿no? A ciertos estímulos y a ciertas pasiones del hombre, ¿no? Cuestiones, de goce de cuerpos, cuestiones, de malos pensamientos, ¿no? Han sido pues, enteramente prohibidas por la Iglesia, ¿no? Y ¿qué pasaría si hiciéramos lo contrario? Una suerte de transvaloración de los valores un tanto nietzscheana, ¿no? De tomar esto que se nos dice que es lo bueno y esto que se nos dice lo malo, invertirlo, ¿no? Y ahora van a gloriar a lo malo, ¿no? Y jactarnos un tanto de la superación que esto se ha impuesto sobre lo bueno, entre comillas, ¿no? Que pues sí, Sí. de hecho, creo que está bastante, bastante acertado el título de este libro de Nietzsche muy popular, ¿no? El del Anticristo, justamente por esta idea de transvalorar los valores, de ver cómo la constitución de una moral muy rígida, pues en realidad se torna un impedimento para, Nietzsche lo dice, ¿no? Para el espíritu, ¿no? Sí. Sí, porque además, digamos, el gran problema de la moral es que se instala en mecanismos y en relaciones de poder que la colocan ahí. Y bueno, él incluso en Nietzsche, en este texto de la genealogía de la moral, dice, dice así tal cual, la historia de la moral está escrita con sangre, ¿no? O sea, entonces, todo esto que consideramos bueno, los valores elevados, las buenas virtudes, o esta cosa que dicen las buenas costumbres, etcétera, todo eso está manchado de sangre, de ejercicios de dominación, de poder, que son cosas que también vemos actualmente, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que mientras veía cosas de San Antón Lavey, veía que como influencia precisamente de su pensamiento tiene a Nietzsche, tiene a Herbert Spencer y a Ayn Rand, que es una economista liberal, muy liberal, que defiende el egoísmo racional, el individualismo y por ahí también el capitalismo, ¿no? Que también es una cosa que no sé a ti qué te parezca, pero que a mí me parece como esos puntos que digo, no, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? O sea, como con esta búsqueda al final es esta onda capitalista de buscar la propia individualidad, ¿no? De yo como alguien desconectado de los demás, vivir mi goce no representa un mal para los demás y el que los demás vivan un goce no representa un mal para mí, sino que cada quien está en su cajita, cada quien está así, eh, vanagloriándose además de su propio yo, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo piensas eso? Eh, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poquito atrás a Nietzsche, recuerda, si no, Genealogía de la Moral me parece fue, ¿no? Donde Uh hablaba de -huh. esta liberación de los esclavos, ¿no? El faraón visto como la persona opulente, la persona poderosa, maravillosa, y que eso era lo bueno, ¿no? O sea, la opulencia y la grandeza de ese espíritu, mientras que lo enfermo, lo decadente, lo, 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 pues sí, lo decadente, vaya, ¿no? Era visto como lo malo, ¿no? Tras esta liberación y esta generación de nueva moral, ¿no? Los valores, nos dice Nietzsche, se invierten. De pronto ahora se vanagloria lo decadente, se vanagloria el sufrimiento. Está, por ejemplo, ¿no? El caso de esta señora Sor Juana, ¿no? Un lapsus. Se me fue de Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, Esta esa mujer señora. que le forraban de dinero, ¿no? Hay una foto de ella con, Ujú. con Lady Diana, Con ¿no? dictadores. Llenándole. Ujú. Ujú. ¿Y qué pasa con esa señora? Pues bueno, arma su hospital, ¿no? Eh, para recibir pobres y enfermos, ¿no? Y el dinero que se le daba era, pues bueno, atiende tu hospital, da medicamentos, compra etc., contrata médicos, qué sé yo, ¿no? Y lo que hacía esta señora es que todo ese dinero, así como pasaba por sus manos, se iba directamente al Vaticano, ¿no? Pero tal vez no tanto con una idea cruenta de, ay, sí, me dieron dinero, me lo voy a robar, ¿no? Sino más bien con con esta vanagloriarización, ¿no? De la decadencia, ¿no? Ella decía, el enfermo entre más sufra, está más cercano a Dios, o sea, el sufrimiento es Claro. ahí la moralidad máxima de un bien, ¿no?
Entre más se Claro. sufre y entre más duela, la cercanía con Dios es mucho más directa. La figura de los flageladores, las lacerantes, perdón, que se flagelaban para Claro. pedir perdón por los pecados, no, sí, claro, es el dolor, el sufrimiento, la decadencia lo que te lleva, ¿no? No, y Y de además pronto les viene ofrece otra una cosa, compasión que no les permite politizar su causa, ¿no? O politizar correcto, su sufrimiento, sino que es como esta onda de, tú, mira, te tengo compasión, pobrecito, ven aquí. Que además había esta, sí, vanaglorización de la persona pobre, o sea, de alguien que es necesario que siga siendo pobre porque los pobres son los elegidos de Dios. Entonces tienen que sí, conservarse en ese estado, ¿no? Y tiene había que como ser. un cierto goce místico, ¿no? De la pobreza de los demás, del sufrimiento de los demás. Es una auténtica perversión, ¿no? Estaba en el libro de Rudinesco, ¿no? Ay, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Historia de los Perversos o Nuestro lado ay, oscuro. Nuestro lado oscuro, exacto. Ujú. En ese texto hablaba, por ejemplo, de esta imagen tan grotesca, ¿no? O sea, leerlo fue así como que neta pasaba eso, ¿no? De estas monjas que lavaban los pies, ¿no? Recreando la escena de Cristo, ¿no? Pero no le lavaban los pies a cualquiera, sino que le lavaban los pies a leprosos, ¿no? Y pues mientras le lavaban los pies a los leprosos, trozos de carne caían en esas aguas y al final lo que hacían era bebérselas, ¿no? O sea, súper grotesco eso, pero también con esta misma idea de este, aliméntate de este dolor, ¿no? Aliméntate de esta enfermedad que es lo más divino que pueda haber, ¿no? Mientras que lo opulente, lo, 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 lo rico, lo poderoso, ¿no? Lo fuerte, es visto como algo malo, ¿no? Eh, Vemos a las personas en lugar de poder, como especialmente las personas que ejercen un mal, ¿no? Les llamamos white chickens, por ejemplo, ¿no? O sea, es como de, no, no, esa persona es mala, ¿por qué? Porque pues, es fuerte, opulente, etc, 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 ¿no? Y aparece la historia de la Bey como alguien que dice, bueno, podemos considerarnos o colocarnos únicamente la etiqueta de ateísmo, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, te alejas de una religión, ¿no? Te mantienes fuera de, ¿no? Y con eso sería suficiente, ¿no? Pero nuevamente instaura esta necesidad de misticismo y dice, bueno, no, no se trata únicamente de ser ateos y ya, se trata de vanagloriarse, ¿no? De lo que estabas comentando ahorita, ¿no? De vanagloriarse de este yo, ¿no? De nutrirlo, por así decirlo, ¿no? Con pensamiento hedonista, con pensamiento individualista, con pensamiento sumamente antiteísta, ¿no? Eh, darle rienda suelta a estos deseos que pues, generalmente la represión nos coloca con la etiqueta de prohibido o de un no, ¿no? Eh, se ve ahora la imagen de Satanás, ¿no? Dentro del pensamiento de la Bey, se ve la imagen de Satanás no tanto como el ente a adorar, sino más bien como una representación de lo humano, que también está ahí para ser adorado, ¿no? O sea, es donde Ujú. la parte religiosa, por así decirlo, ¿no? Tiene al lugar dentro del pensamiento de la Bey que lo separa, por ejemplo, con un pensamiento filosófico, ¿no? Que es sí todo un rendir culto a este nuevo Dios que pues es verse en el espejo prácticamente, ¿no? Claro que pues aún así creo que no se pudieron separar completamente o ir tajantemente al opuesto, ¿no? Porque hasta hay reglas, y hay reglas que uno podría pensar sumamente morales, ¿no? Sumamente buenas en cierto sentido, ¿no? Sí. De moralidad, ¿no? O sea, me Respetar parece los que proyectos también, individuales del otro, que mm, cada quien o sea, sea soberano de su propio cuerpo, el de no hagas avances sexuales si no hay si una no te está señal permitido. física que te lo permito. O sea, eh, no sé, se me hace como que bastante bonito, ¿no? La idea de, bueno, hay un deseo carnal sexual en mí, lo voy a aplicar porque es mi voluntad. Ah, pero si hay un lugar para el otro, ¿no? ¿Sabes qué? Ujú. Si el Porque otro está no te lo atentando contra el permite, otro, ¿no? ujú, o Ujú. estás atentando contra el otro, ¿no? También, de hecho, hay uno sobre el respeto a los niños pequeños, ¿no? O sea, para la iglesia de Satanás, sabes que ellos son intocables, ¿no? O sea, punto, no, no, no hay, no está completa, no está para nada permitido que hagas algún tipo de daño o de lesión sobre los niños, ¿no? Y también muy nietzscheano, ¿no? La razón por la cual dice eso es porque los niños son como también una representación muy, muy buena de este hedonismo inicial, por así llamarlo, ¿no? No hay como tal una instauración de una moralidad, de una religión muy en específico, ¿no? Son libres, hacen, deshacen,
comen cuando tienen hambre, no cuando se los impone, se rascan cuando tienen comezón, sin importar que estén en espacio público, donde sea, ¿no? O sea, tienen como que esta libertad, ¿no? Así que pues, son casi, casi dignos de adoración estos pequeñines, ¿no? Claro, Y sí, que iba a decir que ellos tenían como este conocimiento de que mi goce supone un mal para el otro, ¿no? O sea, como que no se engañan con estos cuentos de que no, todos podemos vivir así, lo que yo haga con el otro, entonces no importa, ¿no? Con tal de que se imponga mi moral, ¿no? ese tipo sabe, ¿no? O sea, sí, Ujú. puedes gozar, tienes derecho a gozar de los cuerpos del otro, ¿no? Bueno, pues ni tanto, ¿no? Con la Bey sí hay bien demarcado, ¿no? Una situación de, no, también hay mucho respeto por el otro, incluso con las ideas, ¿no? O sea, no es tampoco una religión que implique ir a hacer guerras santas, ¿no? Y eliminar todo aquello opuesto a nosotros, sino que también es una religión muy fundamentada en ese tipo de respeto, ¿no? De sabes que hay gente que piensa diferente y pues tienen la obligación de respetar esas ideas o diferentes o incluso hasta contrarias a ti, ¿no? ¿Para qué te metes? No van a encontrar satanistas, testigos de Jehová, como los testigos de Jehová, ¿no? Tocando puerta por puerta de buenas, les venimos la palabra del Señor, ¿no? O sea, no, es como de una decisión personal, individual, pertenecer a esto o mantenerse en esto, ¿no? Y tampoco hay como que una propaganda que diga, sí, sí, esto es lo mejor, ven. Ujú. Y es interesante porque ellos, pues bueno, sí, se instala como una religión, como la religión satánica, pero solo como por el título, porque, o sea, en Estados Unidos, sí, está la religión satanista, pero eso lo hicieron precisamente para poder luchar contra el sistema desde dentro, ¿no? O sea, como que el hecho de que tengan en el nombre religión ya les permite una cierta libertad de hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces solo lo hacen como por eso, pero en realidad se trata de un movimiento filosófico racional, o sea, que pone en primer plano la racionalidad de este proyecto ilustrado del conocimiento, de apostar por los aparatos o las lógicas formales, ¿no? La investigación científica, el avance de los derechos, etcétera, ¿no? O sea, que está muy bien alineado con los valores de la modernidad. La democratización, la pluralización, la secularización de las sociedades, el progreso científico, etcétera, ¿no? Que también por ahí me parece que no son del todo ateos, ¿no? Es decir, hay un ateísmo religioso, o sea, sí, el no colocar a Dios como una sustancia o una esencia o un absoluto que rige nuestras vidas, pero ese lugar lo tiene la ciencia, ¿no? O a mí me parece, me da la impresión de que también hay una cierta sobrevaloración de la ciencia parecida a la que tenía Augusto Comte, parecida a la que tenía Marx, parecida a la que tenía Nietzsche, parecida a la que tenía Freud. O sea, ¿no? Me parece interesante esa cosa. Cuando justamente también el discurso científico, una falla, por supuesto, y otra es que muchos avances científicos o mucho del conocimiento científico, lo mismo, se ve limitado por una cuestión de ética, ¿no? O sea, los comités de ética, por ejemplo, en centros de investigación, sabes que no puedes experimentar con el genoma humano, oye, pero que acá puedo encontrar prohibidísimo para los genetistas trabajar o manipular el genoma humano, ¿no? Punto, ¿no? O sea, también hay una inclusión de una moralidad que se debe de obedecer. ¿A razón de quién sabe? La ciencia, ¿no? O sea, la religión, bueno, pues sí tiene una figura sustancial que sería Dios, ¿no? La ciencia que obedece, o en qué momento se genera ese comité de ética que dice, bueno, pero estas reglas ya no las puedes violentar, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Pero aún algo, ¿no? A lo que también obedece este conocimiento científico, ¿no? Y en efecto, ¿no? Incluso hay becas por parte de la Iglesia de Satanás en Estados Unidos, becas universitarias, ¿no? Que se me hace pues, bastante, bastante peculiar, ¿no? Eh, Efectivamente se fundamenta como una ciencia, está registrada, perdón, como una religión, está catalogada como una Sí, religión, ¿no? sí, sí, La sí. religión satánica, ¿no? Y efectivamente también, eh, tan atea, pues no creo, ¿no? O sea, extremadamente atea, pues no creo. Incluso aunque sea esta esa glorificación pues, del yo, ¿no? Sigue habiendo un, este, una intención de fe, incluso que le podemos mencionar en eso, ¿no? Por ejemplo, en el uso de los rituales, ¿no? Los rituales que plantea la Bey, pues son un tanto sencillos, son como psicodrama, ¿no? Es muy parecido a hacer psicodrama.
Ujú. Eh, pero también hay una fe puesta en eso de voy a hacer este ritual para que me suceda, para que me pase, ¿no? Haré este ritual para destruir a mi enemigo y ojalá que le pase algo malo. Haré este ritual para, no sé, conseguir el amor y ojalá me salga bien, ¿no? Aunque tal vez no tenga el gore y la sangre que Hollywood nos ha dicho que tiene, ¿no? O la iglesia nos ha dicho que tiene. Sí hay una intención de pedirle a X, ¿no? Que se interceda por mí para obtener este beneficio, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también hay una presencia ahí muy fuerte de la magia, ¿no? Que también entra como de cierta contradicción ahí con los principios seculares, ¿no? Que tiene que ver, o sea, la magia tiene que ver con lo igual atrae lo igual, ¿no? O sea, Ujú. es decir, si yo quiero que llueva, entonces hago una especie de rituales simbólicos que atraigan a la lluvia, ¿no? Que no deja de ser una inflación o una sobrevaloración de los alcances del yo, que nuevamente como que nos remite a esta cuestión de la individualidad. Yo soy un individuo y mi deseo determina también de cómo funciona el mundo. Es un poco lo que trabaja Ale Carrillo en su texto más reciente, el de Grimorio. Es un poquito lo que menciona, ¿no? Como este pensamiento, sí, un tanto infantil de mi deseo trasciende, ¿no? Y tiene efectos, ¿no? Más allá, ¿no? Pues se parece que se reproduce, ¿no? En algunas prácticas religiosas, cristianas, católicas, etc., ¿no? Eh, bueno, no sé, me da un poco de pena, ¿no? Estudiamos en la misma universidad, bueno, tú en la maestría y en la licenciatura, ¿no? Pero me da un poco de pena que estudiando psicología, a nivel licenciatura, muchos compañeros, compañeras estaban esperando que diera mediodía para correr a un como saloncito, un como lobby que teníamos con una tele, ¿no? Para ver el horóscopo, ¿no? O sea, era como de, híjole, mano, ¿cómo te explico, no? ¿Cómo O te sea, sí, explico? claro, psicología, ¿no? Pero me voy a ver mi horóscopo a ver qué pasa, ¿no? Uno era crítico, ya típico de un Géminis, ¿no? O sea, Luego son los mismos que dicen que el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? O ándale, sea, no, no. sí, sí, sí. Psicoanálisis no es una ciencia, dice Leo, el día de hoy, Bueno, ya vamos. me voy a mi sesión de Reiki. Pues va, Saludos a bueno, quienes no, practican Reiki. vamos a estudiar. Pero creo que sí es un fenómeno muy interesante esa necesidad, ¿no? Ujú, En algunas personas, ¿no? Esa necesidad de este pensamiento mágico, ¿no? De esta, no sé si también podríamos encontrar algo en torno al narcisismo primario, con esa glorificación de este yo que tiene una relación, ¿no? Con eso místico, ¿no? Y que esa relación implica que pues yo voy a poder tener o carecer o poseer o etc. o etc. o etc., ¿no? Pero que al final de ujú, cuentas es gracias a que yo estoy en relación con eso místico, entre comillas, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y que todos en realidad pues tenemos este pensamiento mágico, o sea, no es una cosa como que tengan unos y otros no, es decir, yo me quedaba Sí, pensando como estos completamente rituales que igual. tienes en la secundaria de te gusta alguien y escribes su nombre en una libreta, así como ay, para que se, Para que se- para que se cumpla, para que se me haga, ¿no? O Está, ahora ya es más famoso como, bueno, le voy a dar me gusta o me encanta todo lo que suba y así mágicamente se va a enterar de mi porque existencia. obviamente cuando le pongo Montonel de mi corazón a sus historias es ya punto de seducción y con eso se va a dar cuenta y se va a El, traer, ¿no? fue, el O sea, fueguito en las historias, ¿no? por ejemplo, ¿no? De manera personal, ¿no? Me Sí. traslado mucho en motocicleta y hay también pensamiento mágico que puedes pensar que no es religioso, ¿no? En este sentido de una religión ortodoxa, pero está un regalito, ¿no? O sea, si conoces a alguien que está en motocicleta, le regalas una campana o un atrapasueños para librarlo de malas vibras, ¿no? Eh, que sigue siendo, pues, a final de cuentas, eso, ¿no? Un pensamiento mágico, ¿no? Y creo que, pues, no sé si de esta manera, tal cual, la Bey se haya dado cuenta, ¿no? De esta intencionalidad o de esta necesidad hasta cierto punto de este pensamiento mágico, y no simplemente poner una etiqueta más de ateísmo, ¿no? Sino darle, pues, toda Ujú, una forma y una figura a esto, ¿no? Eh,
jugando también, o sea, a final de cuentas, ¿no? Es el juego de estas dualidades, ¿no? Jugando también en tener la figura religiosa como lo que voy a tomar para hacer su opuesto, ¿no? El Ujú. típico uso de las cruces invertidas, ¿no? Eh, sí, claro, está Cristo, ¿no? En su cruz, ¿no? Pero como yo transvaloro sus valores, la invierto, ¿no? Y ahora una cruz invertida Ujú. representa pues, esta liberación, esta libertad, este hedonismo, este individualismo, ¿no? Pero sigues utilizando la figura como fundamento para que mira lo que hacen y entonces lo invierto, ¿no? Las vestimentas del Papa de blanco, ¿no? Porque la pureza y etc. Ah, bueno, pues nos vamos a vestir de negro todos, ¿no? Y, Contrario, lo puedo, ¿no? y Jugando en esas dualidades. curiosamente esa inversión implica luchar a favor de los derechos. Es decir, defender a la comunidad LGBT, defender incluso causas como el aborto, que abogan por el derecho de las mujeres de decidir por su propio cuerpo, ¿no? El que cada quien, por ejemplo, esta no intromisión de la religión en los espacios educativos, etcétera, ¿no? O sea, como, Eutanasia, por ejemplo, ¿no? ajá, sí, 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 asistido, ¿no? Que es como, pues vaya, ¿no? O sea, una forma pues, un tanto radical de ver la iconografía, pero también de ver las posturas conductuales, qué sé yo, ¿no? De una religión para plantear exactamente lo opuesto, ¿no? Pero ujú, de las cosas que a mí me dan un poco de risa es cómo es necesario, ¿no? Completamente esa figura del otro para oponerse, ¿no? O sea, esta sí, revolución, ¿no? En toda revolución, por ejemplo, necesitas al enemigo en común para ujú, oponerte ante eso, ¿no? O sea, un espacio enteramente anárquico no podría haber revolución ahí, ¿no? Puesto ya no hay ese miramiento hacia un otro o hacia lo diferente que a final de cuentas me sostiene, ¿no? O sea, lo que sostiene al satanismo es, o sea, a final de cuentas, la religión cristiana, ¿no? sí, Como de lo que me quiero separar, pero al mismo tiempo también te de dio lo un que poco de necesito risa, ¿no? nutrirme. La iconografía, ¿no? Ujú, Se visten de blanco, pues nosotros de negro, ¿no? Eh, ellos usan una cruz, nosotros la vamos a invertir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, la imperiosa necesidad de este otro para diferenciarme, ¿no? Para darme sustancia, casi casi. claro. Sí, y que me gusta porque es una diferencia que tampoco es impositiva, ¿no? O sea, tampoco se trata como de vamos a destronar a Dios y entonces colocamos a nuestro Dios o a nuestra deidad, sino simplemente promover el pensamiento crítico, que la gente pueda vivir sus vidas en esta libertad, que es bastante problemática, que podríamos armar toda una discusión al respecto, pero que bueno, al menos busca eso, ¿no? Eh, y que ese lado me parece interesante. Y si quieres, pasamos como aquí tenemos algunos comentarios, Claro, claro, adelante, adelante. este, porque sé que también estás ocupado y pues bueno, eh, para, para ya ir cerrando también un poco esta plática. Por aquí nos pone Milena Ávila, nos pone, soy tu fan, Jacobo, saludos desde Colombia. Wow, Colombia. Nuestros parceros de Colombia. Ay, qué bonito, hay gente de Colombia, luego hay gente de Amiga, Perú. amiga, también un saludo muy, 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 muy afectuoso hasta esos lugares raros donde comen queso con chocolate, ¿no? Sigo sin entender. Pero bueno, ha de saber Sí, bueno. sí, sí, sí. Lo tengo que intentar, Bueno, lo tengo que aquí deben intentar. decir lo mismo de las memelas. Tan picante, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero Ajá, sí, un fuerte y grande saludo hasta allá. ¿por qué comen algo que les hace daño, ¿no? el, el picante. Citlali, por aquí, hola, nos pone, cuando estábamos hablando de las brujas, pone, ¿qué bruja soy? Jeje. Luego nos pone bromitas, bromita y saludos. Hola, amiga. Creo que hay clasificación de colores, ¿no? O sea, así tal cual, de brujos azules, brujos blancos, brujos negros, brujos verdes. O sea, creo que es algún tipo de elemento con el que se identifican, ¿no? Son aún así medio interesante también a pensar, ¿no? Decir, como no puede ser un brujo total, sino un brujo especializado en lo arcano terrestre o la naturaleza o qué sé yo, ¿no? Interesante. Vale. Y nos pone por aquí Ángel. Hasta cierto momento
A ver, déjame leerlo mejor acá porque ya los 30 años está... No, bueno. Hasta cierto momento creo que también pareciera, o al menos lo percibo, que en el discurso científico hay terror por reflexión a lo humano como subjetivo, como si su temor fuera a perder algo, no lo sé. Una gran transmisión. Saludos. Muchísimas gracias por tu comentario. Un abrazo. Me Bastante parece que bueno. es, sí, 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 cañón, ¿no? A mí me Cañón. parece que es como esta cuestión de, por eso decía que también había algo de pensamiento mágico. Bueno, no lo decía, lo iba pensando, ¿no? Pero hay algo de pensamiento mágico también en la ciencia. Y es como el pensar que este aparato heredado por la ilustración racionalista, hipotético deductivo, lógico formal, pensar que a través de eso podemos controlar la naturaleza y que podemos calcular todo y dejar todo en categorías ahí eh, estables, ¿no? Y fijas. Y bueno, el psicoanálisis siempre pone en relieve. Yo creo que más que un terror por lo humano, es siempre un temor por lo real que se escapa de ese proyecto racionalista, Es ¿no? O sea, inaprensible por la ciencia, sí. si ese Veía, retorno de lo traumático para la veía razón. un meme muy bueno, ¿no? En el que estaba pues una noticia, ¿no? De científicos de la NASA advierten de un posible choque de un asteroide. Y abajo un comentario de, bueno, tampoco es como que podamos escaparnos, ¿verdad? Tampoco es como que nos vamos a mover de aquí, ¿no? No, o sea, sí, claro, ¿no? La idea de que Sí. todo debe de estar nombrado, ¿no? Que todo debe de estar clasificado, cualificado, ¿no? Se estudia, por ejemplo, lo humano desde la parte médica y sabemos de anatomía y fisiología, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa en clínica, ¿no? Cuando llega un paciente y me dice, bueno, es que tengo migrañas, pero ya me hicieron estudios y resulta que no tengo nada y el médico me dijo, vaya con el psicólogo, ¿no? O tengo colitis nerviosa por todos lados, ¿no? O sea, colitis nerviosa, ok, sí, colitis es una inflamación del colon, pero lo que lo vuelve la nerviosa y los médicos son de, es nervioso, psicólogo, vámonos, ¿no? Que ellos se enfrenten con los Ujú. objetivos, ¿no? Que ellos se hagan cargo, bueno, más bien el psicoanalista, ¿no? Que se haga cargo con esos subjetivos que no entra y que es un tanto imposible de aprender con H, ¿no? Por el discurso científico, ¿no? Sí, el Sí, sí, sí. psicoanálisis se encarga con lo que está por fuera de la ciencia, digamos, en el sentido de que no es tomado por la ciencia, ¿no? Y que le regresa a la ciencia como un real traumático, ¿no? Y bueno, pues el saber no puede tomarlo todo. Eh, pues si te parece, amigo, esos son todos los comentarios. Si te parece, cerramos por aquí. Perfecto. Pues yo te agradezco muchísimo que te des este espacio. Sé que estás ocupado, que hoy andabas de consultas en consultas. Muchísimas gracias por darte este espacio. Espero que te haya gustado estar por aquí una vez más. Remitir a la gente a los videos que tenemos para el podcast Parresia, que son dos, bueno, en ese momento hacía clips, con sus respectivos Ujú. clips. El primero es sobre el amor, el segundo sobre el sentido de la vida. Creo que podría interesarle a las personas que nos están escuchando o viendo. Recordarles que se pueden suscribir al canal, que nos sigan por aquí, por Facebook, por Instagram, por Spotify, por todas partes. Este, y pues nada, darte a ti la última palabra, si quieres agregar algo para cerrar. Pues como siempre, un gusto y un placer charlar contigo por la invitación. Y pues bueno, no, tengo un pequeño proyecto, aunque ahorita están en stand-by, ¿no? Aún así pueden escuchar episodios anteriores, ¿no? Lo retomaremos empezando el siguiente año, que es Motores del NIL. Nos encuentran en Spotify, en Facebook y pues yo creo que también el próximo año estaremos igual transmitiendo en YouTube, ¿no? Así que pues Motores del NIL también los pueden encontrar por ahí. Y pues muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. No nos cancelen, por favor, no se ofendan. No que en iglesias, por favor, mantengan a sus cabras seguras, ¿no? Y a sus Respeten los gallinas proyectos seguras. individuales de los demás. Y pues A lo bueno, mejor este es el último live que hacemos. vale. Gracias, nos vemos, cuídense. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.